estamos muy contentos y contentas en la oficina de que hayan aceptado esta invitación, tanto panelistas como todas aquellas personas que están en nuestro foro. Y en este momento les voy a presentar a nuestro representante, a Cristian, que nos dará como unas palabras sobre pues, el legado de Nelson Mandela e introducirá como esta charla que vamos a tener durante la siguiente más o menos hora y media. Entonces, de nuevo reitero, pues bienvenidas, muchísimas gracias y pues Cristian, te doy la palabra. Muchas gracias, Ana, y al equipo de UNORC, mis colegas, sé que han trabajado sin descanso para realizar este evento el día de hoy. Es un gusto estar con todas y todos ustedes. Agradezco a las personas que participan, que nos acompañan en esta transmisión y a todos que respondieron a nuestra invitación. Y por supuesto a nuestros socios y aliados y a los panelistas y expertas, Hilda, Ari, Sashka, Sofía, Octavio. Sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Como se puede imaginar, siempre es un honor conmemorar la vida de Nelson Mandela, una inspiración de toda una generación, para no decir varias generaciones. De hecho, muchas generaciones como la mía y seguramente la de ustedes, cada una y uno. Hoy les pido que nos centremos en una de las razones que le dieron ese grado de reconocimiento, y eso es su lucha contra la discriminación y el ejemplo que mostró cuando, tras años de ser prisionero político, enfrentó su liberación sin rencor. Por el contrario, mostró la fuerte determinación de construir una nueva Sudáfrica incluyente, un mejor país y un mejor futuro. Mandela nos enseñó que la reconciliación no es cuestión de ignorar un pasado cruel, sino de hacerle frente con generosidad, con la verdad y con apertura a las diferencias. Ese liderazgo es reconocido por las Naciones Unidas, y de ahí que en 2015 se designaran como reglas Nelson Mandela al listado de medidas para salvaguardar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Las tengo aquí, seguramente las conocen todas y todos. Trabajar en las cárceles es una labor que contribuye al bienestar público. El personal penitenciario, hombres y mujeres, custodios, psicólogos, médicos, administrativos, realizan una labor con grandes desafíos que todos ustedes conocen. Por parte de las organizaciones de la sociedad civil, acompañan con empatía a las personas en reclusión y a sus familias en el camino hacia la reinserción social. Y por supuesto están las personas mismas privadas de la libertad y a sus familias, quienes también sufren las repercusiones de la discriminación. UNORC y nosotros reconocemos la importancia de todos y todos para lograr la integración social. Nuestro deseo, nuestra motivación, nuestra razón de ser es colaborar con ustedes y facilitar y promover plataformas que conlleven a un diálogo constructivo. El trabajo que hemos realizado se enriquece gracias a las experiencias que ustedes nos comparten y a nuestro recorrido por más de 20 centros penitenciarios alrededor del país. Por eso, la invitación del día de hoy. Queremos aprender aún más sobre la situación que viven las personas privadas de la libertad y, por supuesto, a las personas de su alrededor, y abrir al debate los desafíos que enfrentan después de un contexto de reclusión. Nos gustaría salir hoy con propuestas y aportes para fortalecer en México una efectiva reinserción sin exclusión. Como ustedes saben, Mandela pasó 27 años en prisión por defender la igualdad entre seres humanos. No nos permitamos pasar un solo día en el privilegio de nuestra libertad indiferente ante los actos de discriminación que aún nos rodean. Y por último, para terminar, solo recordar que el Día Nelson Mandela, por supuesto, coincide con el Día del Personal Penitenciario en México. Les vamos a estar pensando el día sábado 18 de julio. Muchas gracias y buen día a todos y todas. Muchas gracias, Cristian. Ahora vamos a comenzar con la dinámica. Para esto voy a dar como algunas reglas de comunicación. Quienes les pedimos a todos y a todas que apaguen sus cámaras y micrófonos.
A las panelistas y panelistas sí, por favor que las dejen prendidas porque va a ser como un momento de diálogo. En este panel vamos a trabajar sobre 3 preguntas. La dinámica es que cada uno de las panelistas va a dar su respuesta con una duración de 2 minutos y luego entramos a una ronda final de conclusión por pregunta. En la pantalla, ustedes todos quienes están del otro lado verán las preguntas que vamos a desarrollar. Yo voy a moderar y por favor, si el público asistente tiene alguna pregunta, por favor escríbanla por el chat, que luego vamos a tener al final una ronda de preguntas y respuestas que va a responder nuestro panel. Entonces vamos a dar inicio con la primera pregunta, que tiene como objetivo como visualizar el contexto de la discriminación que se da a las personas privadas de la libertad. ¿Qué grupos de personas, según ustedes, Saskia, Ari, Octavio, Hilda y Sofía, qué grupos de personas sufren como una mayor discriminación al salir de la cárcel? ¿Y cómo creen que esto puede impactar el proceso de reinserción social de ellas, el elemento de discriminación? Si quieren, empezamos con Hilda, luego nos vamos con las demás. Ok, ahí se escucha. Muy buenos días, muchas gracias, Ana, a todas y todos por estar esta mañana hablando de este tema que me parece fundamental, porque es recordar rápidamente que uno de los espacios donde mayormente se vive la discriminación son las prisiones. Es un entorno donde altamente podemos encontrar múltiples condiciones de desigualdad. Lo mismo que encontramos hacia afuera, como sería la desigualdad por ser, la discriminación por ser mujer, por pertenecer a una población LGBT, por ser indígena, por tener una nacionalidad no mexicana, en fin, hablando de nuestro país, y todos aquellos contextos de racismo, clasismo, misoginia, homofobia, transfobia, no son ajenos en la prisión. Lo mismo que encontramos afuera lo podemos encontrar en las prisiones, pero además en las prisiones se ve muchísimo mayormente esto incrementado. Quisiera traer un poco también para recordar, cuando hablamos de discriminación nos referimos específicamente también a todas aquellas condiciones, distinciones, exclusiones que nos, basadas en ciertas características que serían las causas, el ser mujer, la nacionalidad, el sexo, la identidad, tienen un efecto, que el efecto es anular o impedir el goce o ejercicio de los derechos humanos en los entornos. Entonces, estas mismas condiciones que se viven al exterior, se viven también al interior. Pero cuando se trata de, en estos espacios, las personas recuperan su libertad, sí viven un gran proceso de estigma social, por la condición legal que han vivido. Eso es muy difícil que se pueda quitar. Lamentablemente eso también obstaculiza pues la reinserción adecuada, el poder encontrar un espacio académico, laboral, donde puedan desarrollarse. Es una situación que se marca desde estos espacios y me parece importantísimo poder hacer este análisis desde esta plataforma, sobre todo también desde una mirada interseccional, como otras condiciones de la persona, como sería pues el ser mujer, el ser a lo mejor una mujer con una discapacidad, pero además la condición de haber estado privada de la libertad, la origina a que una vez recuperando esta, se encuentre en un entorno mucho más desfavorable, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos también un entorno externo para poder arropar y revertir estas condiciones? Me quiero centrar a los 2 minutos. Gracias. Gracias, Hilda. Ari, ¿quisieras tú continuar? ¿Ahí me escuchó bien? Sí. Marta, me la dejas muy difícil porque creo que lo que dijo Hilda no habría que abonarle absolutamente nada. Mi querida Hilda tiene muy bien el panorama y muy bien claro la situación, y solamente me gustaría comentar que estoy de acuerdo completamente con ella. Definitivamente
para hablar de quiénes enfrentan mayor discriminación, pues yo creo que todas las personas privadas de la libertad, al recuperar su libertad, por supuesto, enfrentan un proceso complicado, discriminatorio, excluyente, por simplemente su situación jurídica, como dice Hilda. Pero también tenemos que recordar que los centros penitenciarios son exactamente el reflejo de la sociedad donde está ubicado ese centro penitenciario. Si la sociedad es altamente discriminadora, los centros penitenciarios se potencializa y se maximiza esa discriminación. Es decir, si hay altos índices de violencia hacia la mujer, transfobia, homofobia, por supuesto que esto se maximiza, se potencializa por ser un espacio delimitado a ciertos grupos. Entonces, creo que esta idea quedó muy clara con Hilda y me parece que no tendría más que abonar, quedó más que específica. Y bueno, y también tendríamos que pensar que tenemos 32 realidades distintas de centros penitenciarios, ¿no? Cada centro penitenciario responde a la realidad de su zona geográfica, del estado, y que hay grupos que ni tan siquiera se hablan, como el tema LGBT, ¿no? Gracias, Ari. Solamente un recordatorio, les pedimos por favor a las personas asistentes que puedan apagar su cámara y solamente panelistas con cámara y micrófonos encendidos. Saskia, ¿quisieras tú aportar algo sobre esta pregunta? Sí, antes que nada, gracias, Ana María. Me encanta estar en un panel tan enriquecedor como estos y con personas a las cuales quiero y admiro tanto. Entonces, gracias por esta invitación. Sumaría sin duda a lo que Hilda ya dijo y a lo que mi queridísima Ari también ya dijo. Y le sumaría también al decir, bueno, si la sociedad es un reflejo, porque hay que empezar sabemos que hay violación de los derechos humanos, sabemos que no se respetan los derechos humanos adentro de la cárcel, y eso creo que es importante que entendamos el por qué, porque si no, no vamos a lograr llegar a la solución de este problema. No solamente la cárcel de la y lo que bien pasa en la cárcel, el machismo, la discriminación a grupos vulnerables, la discriminación a las personas por su género, por su orientación sexual, lo mismo vemos reflejado dentro de la cárcel. Yo, cada que me acompaña una persona nueva a la cárcel, siempre me dicen, es como una pequeña sociedad, y es 100% cierto. Creo que aquí México ha optado por tener un sistema de justicia penal vengativo, y esto atenta contra todas las reglas que tienen que ver con el Tratado de Nelson Mandela y los derechos humanos en general. ¿Por qué tenemos esta como necesidad de, como sociedad, tratar mal la segregación de los criminales dentro de las cárceles? Por ejemplo, la tortura, menos comida o el manejo de comida podrida dentro de la cárcel, porque esas personas no lo valen, ¿no? Es como una mentalidad que creo que no solamente nos va a alinear con los derechos humanos, sino nos va a hacer también entender el que tenemos que dejar de, como sociedad, reaccionar de manera vengativa hacia el sistema penitenciario, como el sistema penitenciario y las personas que están privadas de la libertad en este país fueran la consecuencia de por qué México pasa por una ola de violencia tan grande. Pero por alguna razón la sociedad siente paz al momento de saber que agarraron a un supuesto secuestrador y lo torturaron, por ejemplo, o que viven 45 personas dentro de una celda en una cárcel y duermen amarrados a los barrotes. La gente siente esa necesidad de venganza, y eso ha llevado a que nos alejemos cada vez más de los derechos humanos y del tratado de equidad y de justicia dentro de la cárcel. Yo creo que vamos a acercarnos a ser una sociedad mucho más justa y donde predomine la paz, y empecemos a hablar de construcción de paz cuando realmente entendamos que el trabajo con personas privadas de la libertad que parta de la dignidad humana, no por lo que hicieron, pero sino, uno, por lo que son humanos, y dos, por la reparación que también como sociedad tenemos que hacer, porque quienes trabajamos dentro del sistema penitenciario y quienes caminamos las cárceles de este país y nos tomamos el tiempo de platicar con aquellas personas privadas de la libertad, sabemos que en absolutamente todos los casos hay una corresponsabilidad social durante el desarrollo de la persona que está en la cárcel, donde hemos fallado como sociedad. Y ojo, eso no quiere decir que hemos justificado el delito. Las personas que están en la cárcel, deben de estar en la cárcel
hay una sanción que un juez determinó y se les puso, y no nos estamos metiendo en ese tema, pero tomar y reconocer que como sociedad estamos fallando y estamos escogiendo una estrategia equívoca va a hacer que el día de mañana tengamos un México donde predomine la paz. Gracias, Saskia. Octavio. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, abonando a lo que decían las compañeras previamente, me parece que la prisión, en efecto, pues termina agravando la situación de personas que ya se encontraban en una posición de vulnerabilidad en la sociedad. Y por supuesto que a la salida de la prisión esas personas se agrava esa situación. Una persona, está perfectamente documentado pues, como las personas que están en situación de pobreza, después de pasar por un cierto término de prisión, pues evidentemente esa situación de pobreza de su núcleo familiar pues se agrava, ¿no? Este, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto, la situación, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres también está documentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, también ha documentado esa situación de abandono en la que se colocan las mujeres cuando están en prisión y cuando salen, bueno, ya pues ya tienen desintegrado ese núcleo social, familiar, y eso por supuesto agrava mucho su situación de vulnerabilidad, ¿no? Eso por una parte, pero también quería mencionar, obviamente, los estigmas con los que salen las personas de prisión, ¿no? O sea, ese estigma de los famosos antecedentes penales que impiden a las personas obtener oportunidades laborales y de otros tipos y que efectivamente se constituyen un obstáculo definitivo para su reinserción, ¿no? La Oficina de Derechos Humanos hemos documentado docenas de casos de personas procesadas que pasan varios años en prisión, que terminan siendo absueltas porque pues, fueron víctimas de tortura u otras violaciones a derechos humanos, y aunque no tengan antecedentes penales, ¿no? Aunque no tengan constancia de antecedentes penales porque son absueltas, pues simplemente sus personas empleadoras, cuando tratan de integrarse a algún trabajo, pues simplemente con poner sus nombres en algún buscador de internet, brinca automáticamente, bueno, que la persona participó en delincuencia organizada, en secuestro, o sea, a través de estos buscadores. Entonces eso ya automáticamente va bloqueando las oportunidades laborales para esas personas, ¿sí? Entonces, bueno, dejaría hasta ahí ese tema, nada más para que, y me parece importante utilizarlo. Muchas gracias. Sofía, por favor. Sí, muchas gracias, Ana. Pues yo únicamente sumaría a esta reflexión cómo es que estos estigmas que tenemos sobre las personas privadas de la libertad tienen como consecuencia que ciertas prácticas sean normalizadas, ¿no? Como lo mencionaban antes, que los castigos, que la tortura en los centros penitenciarios, que se vivan en estas condiciones que no son dignas, que no se les garantice el derecho a la salud, así como la poca transparencia también o la poca exigencia que pedimos al sistema penitenciario para que sea transparente. Sin embargo, es responsabilidad del Estado garantizar su dignidad. Y sobre los grupos o sobre las personas que son sufren aún mayor discriminación en prisión, me gustaría hablar un poco sobre las personas con discapacidad, ¿no? Desde Documenta hemos identificado que precisamente en México no hay ningún tipo de apoyo, ningún tipo de ajuste razonable de accesibilidad en las prisiones. Las personas con discapacidad en estos espacios generalmente no tienen posibilidad de participar en las actividades educativas, laborales, por esta misma falta de accesibilidad, tanto física, pero también cognitiva, si lo ponemos de alguna forma. Y pues nada, mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal habla de estos ajustes razonables, las reglas Mandela hablan sobre estos ajustes que se tienen que hacer en los espacios penitenciarios, incluso en la etapa de ejecución penal, ¿no? Desde el equipo de facilitadores de
documenta, hay muy poca participación en estas audiencias, ¿no? En la etapa de ejecución penal. Entonces, es pensar en qué medida los procesos en la etapa de ejecución cuentan con los ajustes al procedimiento para que las personas puedan participar y en la misma prisión, ¿no? Qué ajustes razonables se están haciendo para que las personas participen en las actividades y que, pues que al final esto va a afectar completamente tanto cuando están en prisión como cuando salgan. Muy bien, gracias Isabel. Al final de las 3 preguntas que tenemos preparadas vamos a hacer una ronda también de conclusiones y luego las preguntas de los asistentes. Entonces, si tienen alguna pregunta, las personas que nos están viendo, por favor, váyanlas poniendo en el chat, que al final las vamos a recuperar. También les recuerdo a los asistentes y a las asistentes que por favor apaguen sus cámaras. Un poco les comento que tenemos en este momento más de 120 personas en el webinar. Entonces, si dejamos las cámaras de muchas personas prendidas, se empieza a volver lenta la plataforma. Entonces, les agradeceríamos mucho que quienes no están en el panel apaguen sus cámaras y micrófonos y para que pueda fluir un poco más la comunicación. Vamos a dar inicio ya a la segunda pregunta. Esta segunda pregunta, lo que nosotros quisiéramos como ver las posiciones que tiene nuestro panel, es cómo aportan realmente las reglas Mandela al tema de la gestión penitenciaria y a la protección también y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario. Entonces, la pregunta que les quisiera yo plantear al panel es, ¿de qué manera las reglas Nelson Mandela contribuyen a que la gestión penitenciaria vele por la dignidad de las personas y garantice la reinserción social? Si quieres podemos empezar ahorita, vamos a cambiar un poco el orden, empecemos si quieres, Sofía, si quisieras empezar, por favor. Sí, muchas gracias, Ana. Pues justo para seguir un poco en la línea de lo que les comentaba antes, creo que es importante reflexionar en el tema de las personas con discapacidad y en el tema que las reglas Mandela establecen, ¿no? Que me gustaría hablar específicamente de la regla número 5, que dice que las administraciones penitenciarias facilitarán todas las instalaciones y acondicionamientos razonables para asegurar que las personas en prisión con discapacidades físicas o mentales participen en condiciones equitativas y de forma plena, ¿no? Entonces, es como reflexionar y, pues nada, que desde las instituciones, o sea, desde las prisiones que se realicen estas medidas para que las personas con discapacidad participen. Pero creo que hay como un análisis o una reflexión un poco más profunda en qué medida la prisión se considera un espacio terapéutico para las personas con discapacidad, ¿no? O con alguna condición de salud mental, ¿no? Casi siempre lo que vemos desde Documenta en la Ciudad de México es que se considera que imponer una medida de seguridad es de alguna forma se les da esta posibilidad de acceder a un tratamiento, pero creo que no se pone en entredicho la idea de que este tratamiento se está dando en un espacio confinado. Entonces, es como en qué medida la cárcel es este espacio terapéutico, ¿no? Cuando se le da una medida a una persona con discapacidad. Gracias, Sofía. Octavio. Bueno, un par de ideas al respecto, ¿no? En primer lugar, me parece que las reglas Mandela, pues efectivamente se han convertido en el estándar de referencia a nivel internacional en cuanto a tratamiento de personas en libertad y manejo de prisiones, ¿no? Aquí, bueno, en el caso mexicano, ha habido un gran trabajo de difusión y una gran asimilación por parte de los sistemas penitenciarios a nivel nacional, y bueno, esto se debe también al excelente trabajo de difusión que hacen agencias como la Oficina contra la Droga y el Delito, ¿no? Entonces, sí, y es muy importante porque al final de cuentas las reglas Mandela sí establecen todo un sistema comprensivo de estándares que abarcan pues prácticamente todos los aspectos de la situación de las personas privadas de la libertad, ¿no? El tratamiento. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado también hay que tener presente que también México cuenta con la legislación sobre la materia, ¿no?
Y en ese sentido, pues atendiendo a los principios constitucionales de protección a los derechos humanos, de que se debe siempre aplicar la norma más protectora para la persona, en este sentido, pues las reglas Mandela tampoco pueden ser siempre aplicadas en detrimento de lo que ya establece una ley como la Ley Nacional de Ejecución Penal, que retoma muchas de las cuestiones de las reglas Nelson Mandela, pero que también incluso abarca ciertos aspectos adicionales, ¿no? Entonces, creo que las y los operadores siempre deben estar ponderando la aplicación entre estos cuerpos normativos y pues siempre, obviamente, en el mayor beneficio de las personas privadas de la libertad. Gracias, Octavio. Ari. Pues mira, continuando esta idea de Octavio, que me parece esencial, hay que puntualizar que las reglas Mandela vienen a darle un marco jurídico, a armonizar las reglas Mandela en nuestro sistema o en los reglamentos mismos de los sistemas penitenciarios, daría mucha solución a la atención y las problemáticas que enfrentan grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? El tan solo que se siguieran paso a paso resolverían muchas cosas. Por ejemplo, la regla número 2 de no discriminación de las reglas Nelson Mandela, que habla que no se puede discriminar por género, por sexo, por idioma, por religión, por opinión política, etcétera, y que las administraciones penitenciarias deben de tomar en cuenta las particularidades de las personas en situación de vulnerabilidad, pues eso resolvería muchísimas cosas, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans. Y no es así. El asunto es que no hay un criterio homologado. Muchas veces las personas trans que se encuentran en reclusorios, en este caso, mujeres trans que se encuentran en reclusorios varoniles, hay una atención a su dignidad, a reconocer su identidad, su personalidad dentro de estas cárceles, en donde la carga del género lo que provoca es una discriminación y violación a sus derechos humanos, a su dignidad propia, ¿no? El tan solo el tener el cabello como lo quieras tener o vestir la ropa que te quieras colocar de acuerdo a tu autopercepción identitaria, esto provoca a ciertas autoridades penitenciarias a caer en estas violaciones y no seguir estos principios. Entonces, tan solo estos principios, por supuesto, que abonan a un trato digno de las personas si se siguieran, si se homologaran, si tuviéramos ese mismo criterio. Y en tanto a la reinserción, bueno, si te puedo decir que si no partimos de la idea de respetar todas las diversidades, de respetar todas las configuraciones de los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de la cárcel, entonces no podríamos hablar de una reinserción. Imagínate que para las poblaciones LGBTI hablar de reinserción tendríamos que previamente haber estado insertadas antes de ingresar a la cárcel. Entonces, es complicado. Sin embargo, considero que aún en un tránsito carcelario, el tan solo que la autoridad penitenciaria respete y dignifique la atención hacia las personas privadas de la libertad, por supuesto que abona a una inserción, en este caso, de las personas LGBTI. Muchas gracias, Ari. Hilda. Creo que tienes apagado tu micrófono. Tienen toda la razón, ya sabes el rollo. Bueno, que yo quisiera enmarcar también en mi respuesta en relación a los principios fundamentales de las reglas Mandela. Hablar de la dignidad humana como el eje fundamental de los derechos humanos y de que tendría que ser el marco en el que toda la actuación de las autoridades penitenciarias, todo el esquema normativo de justicia tendría que estar alineado al respeto de la dignidad humana. Y en esto hablamos desde la obligación de evitar situaciones que conlleven tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como de proteger la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad. Por ejemplo, ahora en este tiempo de la pandemia, socialmente, regresando a los estigmas, vemos cómo hay una gran carga desde el exterior
de mirar a las personas privadas de la libertad como no les atiendan médicamente, si les da COVID, déjenlos allá, en fin, o sea, como esta parte donde la dignidad no pasa siendo el primer eje. Luego, sobre la imparcialidad y la no discriminación, fundamental, tendrían que ser las reglas que traten, que superen el estándar, no solamente en el sentido de que no tendría que pasar ninguna circunstancia de discriminación al interior de los centros por ninguna condición, sino también a su vez sumar acciones afirmativas que puedan dar paso a nivelar situaciones de desigualdad que vemos, como un poco como lo comentaba Sofía hace un momento, como observamos que en una gran mayoría de centros no hay ajustes razonables, ya ni siquiera pensamos mucho en el diseño universal, o sea, que sería el ideal, el estándar ideal, sino hablar sobre los ajustes razonables, pues vemos que estos no pasan y que no se consideran pues muchas condiciones que en el caso de personas privadas de la libertad que pueden vivir con alguna discapacidad o movilidad reducida o una condición de salud específica, pues que de pronto se contengan. También aquí señalar otro de los principios, cómo hacemos una menor lesividad, ¿no? Que también eso me parece fundamental, contribuye las reglas Nelson Mandela, porque el fin junto con la reinserción, el fin de la pena privativa de la libertad tendría que ser, proteger a la sociedad del delito y reducir la reincidencia. Pero si no vemos que también la prisión tiene que ser un espacio donde lo único que habría que hacer es limitar la libertad de las personas, pero no el resto del ejercicio de los derechos, y que también al interior tendrían que buscarse los ejes de la reinserción como educación, la formación profesional, el trabajo. Si esto no lo enlazamos, lograr o pensar en una adecuada aspecto que logre que una persona que ha estado privada de la libertad, al recuperarla, pueda estar debidamente insertada dentro, pues ya en estos espacios de libertad, es un poco complicado. Y cómo también tratar de que dentro de los centros penitenciarios, me parece que esto último abona muy bien, es como no dejar de pensar que la prisión, insisto, solamente reduce la capacidad de libertad de las personas, de salir, pero tendría que vivirse un espacio de normalidad pues como afuera, porque no se trataría de cumplir o de pasar por una situación de un castigo mayor, sino tratar de que se equilibren estos elementos con todos los ajustes necesarios y por un sentido de humanizar también. Cómo humanizamos todo lo que ocurre al interior, y eso sí, al final del día, hará que se logren estos principios de reinserción. Gracias, Hilda. Saskia. Hay una tribu en el noroeste de África que cuando una persona comete un delito, agarran a esa persona, se junta el jefe del grupo junto con algunos representantes y se van y se sientan con esta persona y trabajan con esta persona sus emociones, su entendimiento de por qué cometió el delito. Me parece un ejemplo maravilloso que incluso cuestiona el objetivo de la cárcel y si la cárcel funciona en cuanto a la segregación de estas personas en su totalidad, ¿no? Creo que por ahí tenemos que también empezar a cuestionar. Creo que la dignidad y el trato digno en las prisiones es la base en su absoluto de un espacio de reinserción. No podemos hablar de justicia, no podemos hablar de reinserción, no podemos hablar de nada que conlleve la obligación penitenciaria si no tenemos trato dignos. Y no nada más para las personas privadas de la libertad, pero también para la custodia penitenciaria, que también de pronto se nos olvida. Tenemos en México, hablando de penales estatales, la gran mayoría de los custodios ganan muy por debajo de un salario digno. Si lo comparas con las actividades que tienen que realizar, es absurdo pensar, la Ciudad de México, por ejemplo, hay un custodio por cada 100 internos, es absurdo pensar que esto es posicionar a un custodio, a una custodia en una
posición de trabajo digna, sabiendo que están arriesgando, digamos, su vida todos los días, trabajar en las condiciones en las cuales tenemos cárceles. Esto también, la falta de dignidad con personal penitenciario ha generado una rivalidad penitenciaria o desafortunadamente un sistema de corrupción y de alianza de donde hay una línea como muy delgado entre personal penitenciario y guardia y custodia. Es por falta de dignidad. La reinserción social es completamente utópica dentro de la cárcel por la falta de dignidad que hay. No solamente eso, pero algo que hemos visto mucho desde Reinserta es cuando hemos defendido casos de inocencia en prisión, y seguramente Sofía nos va a poder hablar de esto también, pero cuando defendemos a gente inocente en prisión, salen con un resentimiento social brutal, un enojo brutal a la sociedad. Creo que es bien importante que entendamos, ahorita no lo vivimos hace unos años y ahorita de alguna manera con el caso Wallace lo estamos volviendo a vivir, con Florence Cassés lo vivimos, la tortura que se implementó y que se implementa desafortunadamente en los procesos del sistema de justicia que tenemos y en cárcel que tenemos, hace que la justicia sea contraproducente, porque quienes realmente deberían de estar cumpliendo una pena, están siendo castigados, pues los policías que implementaron actos de tortura, que están estipulados en las reglas de Mandela, terminan saliendo de la cárcel y la víctima no encuentra justicia. Entonces, este ciclo, el no respeto a los derechos humanos, el no respeto a las reglas de Mandela, el no respeto a unas cárceles dignas y a la visión de tener cárceles que ayuden y que reparen y que realmente generen oportunidades de reinserción, es algo que es completamente contraproducente dentro de la sociedad mexicana. Y a mí me preocupa en muchos aspectos, porque de pronto parecía que, por ejemplo, las reglas de ACA y todo el sistema ACA está muy, muy por debajo y no está alineado para nada con ciertas cuestiones básicas en materias de derechos humanos, o incluso el objetivo al cual estamos dando a las cárceles de venganza, de segregación, de falta de condiciones dignas, está haciendo que la reinserción sea prácticamente utópica e imposible. Nosotros en Reinserta, en nuestro modelo de reinserción social, muchas veces batallamos. Nos hablan empresas y nos dicen, oye, es que yo feliz de la vida le doy chamba a la gente que estuvo en la cárcel, avísame. Y muchas veces por el perfil con el que llegan después de haber estado en cárcel, tenemos que llevar un segundo proceso de reinserción antes de que realmente puedan reinsertarse a la sociedad. Y eso pues, se sabe, entonces la misma sociedad termina discriminándolos porque dice, bueno, pues yo no confío o no merecen una oportunidad o lo que sea. Entonces, creo que hoy y justamente en este foro la importancia de reconocer que las reglas de Nelson Mandela y más que nada la visión de Nelson Mandela en cuanto a la dignificación de los espacios es la base de la justicia en este país y es la base de que todo lo demás funcione, porque no podemos hablar de derechos humanos equitativo a un tema de justicia y de paz, ¿no? Muchas gracias, Saskia. Me parece que se han tocado temas como muy importantes en esta ronda de preguntas y voy a retomar rápidamente un poco para que al final, cuando hagamos las conclusiones o si hay preguntas de nuestro público, podamos retomar. Me parece bien interesante como acuerdo, o sea, como un elemento común que tienen todos nuestros panelistas, es la importancia de las reglas Nelson Mandela como un marco mínimo para garantizar la dignidad de las personas privadas de la libertad y también del personal penitenciario. Eso para poblaciones específicas o poblaciones con algún grado de vulnerabilidad, en el caso que nos comentaba Ari, la población LGBTI, en el caso que nos comentaba Sofía, la población con discapacidad, etcétera, mujeres. Pero también es muy importante resaltar cómo las reglas Nelson Mandela, en el caso de la legislación mexicana, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como nos comentaba Octavio, ha servido de base para justamente la generación de la Ley Nacional de Ejecución Penal y cómo la Ley Nacional de Ejecución Penal también va más allá. Entonces confirma la importancia de las reglas Nelson Mandela también para la generación de legislación nacional en el caso de México. Entonces, y también una de las ideas que tocaron los panelistas y las panelistas
fue cómo, si se siguen las reglas Mandela en sí mismas, cómo se puede no solamente dignificar los espacios, sino la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad una vez que ya están en centros penitenciarios, y cómo es la base para realmente la justicia y la reinserción social. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que aquí tal vez es un poco, creo que tenemos un poquito más de tiempo para que puedan hablar, no 2 minutos, sino un poquito más cada uno de los panelistas, porque creo que es la parte muy interesante y donde creo que pueden surgir muchas preguntas de las personas que nos están escuchando, y es sobre las propuestas. ¿Qué medidas creen ustedes desde sus campos de trabajo y sus campos de impacto sobre el trabajo con personas privadas de la libertad y en general con el ámbito de centros penitenciarios, que pueden ser implementadas dentro y fuera de los centros penitenciarios para combatir los estereotipos y los estigmas sociales que impactan negativamente en la reinserción social? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer desde sus aspectos, desde sus ámbitos de trabajo e impacto para poder pues no solamente quitar el impacto negativo, sino potencializar la capacidad y el potencial, valga la redundancia, que tienen las personas privadas de la libertad a través de los procesos de reinserción? Hoy voy a volver a cambiar el orden. Empecemos, si quieren, con Octavio. Bueno, pues creo que se podrá abundar mucho al respecto, pero bueno, creo que habría que fortalecer ya los mecanismos existentes para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, ¿no? O sea, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por ejemplo, o sea, darle mayor visibilidad y relevancia a su trabajo. Por otra parte, creo que también este tema del estigma, ¿no? que aqueja a las personas privadas de la libertad, y bueno, ya en su proceso de reinserción, ¿no? ya una vez ya terminada de su pena de prisión, me parece que es también un aspecto importante a abordar en cuanto al marco general en contra de la discriminación, ¿no? ¿A qué me refiero? A que la situación de una persona que está ya en reinserción, ¿no? Que cuenta con antecedentes penales o estuvo en prisión, que no sea ese un motivo de discriminación para acceder a servicios, para acceder a oportunidades ya en la sociedad, ¿no? Y creo que ese es un campo que se puede explorar. O sea, si una persona, si hay un marco ya fortalecido y reconocido en términos de discriminación, por ejemplo, una persona que se le niegan oportunidades por su sexo, por sus preferencias, por su orientación sexual, ¿por qué no añadir también como un motivo a abordar en cuanto a esa discriminación, combatir esa discriminación, el tema de discriminación por, decirlo así, por antecedentes penales, ¿no? O sea, una persona que ya cumplió su pena no tiene por qué seguir cargando con esa pena una vez que sale de prisión, ¿no? Eso por una parte, y finalmente creo que en términos generales, creo que como sociedad tenemos mucho que hacer, ¿no? Y también, obviamente, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, por seguir combatiendo esa narrativa punitivista, ¿no? Esa narrativa que, bueno, con la prisión se soluciona todo, ¿no? Y que pues nos ha llevado a seguir metiendo a más y más personas a prisión, ¿no? Como una especie de condeno, de ostracismo social que pues no ha resultado para nada benéfico. Entonces creo que hay mucho que hacer para contrarrestar todavía esa narrativa de punitivista, seguir impulsando medidas no privativas de la libertad, ¿no? En el marco de la justicia penal, ¿no? El ejemplo que comentaba Saskia sobre África, pues me parece también un ejemplo valioso sobre retomar elementos de justicia restaurativa que se pueden tomar incluso también dentro de la prisión, ¿no? Para todas las y los operadores que nos acompañan ahora en este momento, pues también invitarles a retomar estos ejercicios de justicia restaurativa para promover la reinserción.
hasta ahí dejaría mi participación. Muchas gracias. Hilda. Gracias, Ana. Pues es uno de los desafíos más importantes desde mi punto de vista, siempre que hablo de temas de igualdad, no discriminación, que es otro de mis pasiones de trabajo, este tema, me parece que tanto al interior como al exterior, el combatir estereotipos y estigmas es fundamental. El marco legal antidiscriminatorio, digamos, es más o menos sólido, ¿no? Desde la Constitución, el artículo 1 constitucional, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en los estados distintas leyes, en fin, casi todas las leyes tienen cláusulas antidiscriminatorias, en fin. Cuando analizamos de manera general el marco jurídico, digamos que es casi de acuerdo. Hay un marco institucional también, instituciones para trabajar temas de discriminación desde las comisiones estatales, la propia Comisión Nacional, algunos consejos, en fin. Hay también este marco institucional. Hay un bloque de políticas públicas también que se van construyendo, los programas nacionales y bueno, insisto, esto más o menos arropa, pero lo que tenemos, un desafío fundamental al frente, es el cambio social. Socialmente todavía estamos todo el tiempo cuestionándonos las diferencias porque somos mujeres, las diferencias porque tenemos una orientación sexual distinta, la diferencia por la identidad de género, la diferencia por la nacionalidad, en fin. Todavía vivimos cuestionando y todavía vivimos viendo esto como un peligro, como un riesgo. Ahora, imaginar todo esto sumado a una condición legal de una persona que ha estado privada de su libertad. ¿Cómo combatir esto? Es muy complicado. Basta ver una nota, nos metemos a alguna página y ver una nota que hable sobre la protección a los derechos de personas privadas de la libertad, y yo creo que de cada 100 comentarios, 90 hablan de manera indebida, como si fueran personas que ya por haber estado privadas de su libertad, tendrían que perder todo derecho, incluida la dignidad, y no merecen absolutamente nada, ¿no? Es terrible. Entonces, tendría que haber un gran compromiso de este cambio social desde cada una de nosotros, repensarnos, deconstruirnos y reconstruirnos en una nueva mirada, en una nueva visión de identificar estos aspectos que para cada persona no son únicos y no son inherentes y que estos necesitan un reconocimiento. Pero además, señalarlo que de manera también crítica, y es importante decirlo, que también las instituciones tenemos una gran deuda. Ahora, con la responsabilidad que tengo en la Comisión Nacional, hemos estado mirando, por ejemplo, el tema del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Hay una autocrítica, porque ahora me corresponde ver también eso, nos faltan elementos para poder analizar más allá de la infraestructura, de lo que le faltan a los centros, de si hay autogobierno. Esto nos hace falta aterrizarlo a una perspectiva de cómo puede esto incidir en el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Calificamos los sistemas, les ponemos 7, 6, 5, los reprobamos y bueno, y luego ¿qué pasa con eso? Entonces, ahí institucionalmente tenemos un desafío enorme. Hemos hecho una revisión, por ejemplo, de las guías de supervisión para poder incorporar incluso elementos que nos permitan analizar los distintos grupos de población que hay al interior de los centros penitenciarios, poder tener más elementos que permitan decirle a la autoridad acciones que tendrían que realizar para revertir las desigualdades que se están viviendo. Entonces, es una de las dinámicas que estamos implementando, estamos haciendo esta revisión. Incluso ahora la propia pandemia nos pone ese desafío de que la protección al derecho a la salud siempre ha sido uno de los más complejos al interior de las prisiones y sumen ahora la pandemia, pues se vuelve 10 veces más complejo. Entonces, ¿cómo analizarlo incluso
desde la perspectiva del derecho a la protección a la salud, pero también con la transversalidad de todos los grupos. Entonces, sí tenemos que empezar a hacer el reconocimiento de cada persona, de cada una de sus características, de profundizar en esta mirada interseccional para entonces sí poder irnos a combatir eso, los estereotipos y los estigmas sociales que efectivamente pues, afectan a la persona y el proceso de reinserción. Muchas gracias, Hilda. Sofía. Sí, muchas gracias, Ana. Pues a mí me gustaría abonar a esta parte de las propuestas que desde Documenta creemos que es fundamental seguir exigiendo al Estado que se garanticen estos derechos, la dignidad de las personas privadas de la libertad. Otra de las acciones es seguir con el tema de capacitación y sensibilización a las y a los operadores de justicia, al personal penitenciario sobre derechos humanos y en este caso específicamente sobre el enfoque de discapacidad, ¿no? Que conozcan qué acciones concretas pueden realizar en su día a día con personas con discapacidad, en el tema de especialización, por ejemplo, con adolescentes que se tenga este enfoque de juventudes, ¿no? Creo que desde la capacitación, pero específico como sensibilización. También abonaría un poco lo que decía Octavio a estos programas de justicia restaurativa que se pueden implementar individuales, tanto con personas adultas como adolescentes, en donde creo que es una forma en la que se fomenta la corresponsabilidad, por ejemplo, hacia la familia, a la comunidad, estos programas en donde se incluye a las familias de las personas adolescentes que llevan un proceso en paralelo, ¿no? Que en conjunto establecen estas estrategias para cuando salgan. Y bueno, sí, seguir fomentando la corresponsabilidad, no solo con las autoridades corresponsables, sino con instituciones académicas, con iniciativa privada, con organizaciones, con las familias, para que se implementen acciones cuando las personas están privadas de la libertad, pero también para que exista un seguimiento y una verdadera reinserción, una reinserción que sea sostenible. Y por último, creo que se tiene que seguir trabajando desde las organizaciones y desde las instituciones en realizar estas acciones de sensibilización, ¿no? A partir de estrategias de comunicación, ¿no? O sea, de formas creativas, justo ir rompiendo y ir quitando estos estigmas, estos estereotipos que se tienen sobre las personas en prisión, ¿no? Que se sepa cuáles son sus derechos, que también se sepa cuáles son sus historias, ¿no? Al final son personas que como todas tenemos historia y que precisamente hay que, eso también lo mencionaba Octavio, ¿no? O sea, las personas en prisión ya están cumpliendo una sentencia, entonces hay que quitar esta sentencia social que se les impone una vez que salen de prisión. Muchas gracias, Sofía. Ari. Sí, en este mismo sentido, definitivamente creo que es sumamente importante fortalecer la participación de la sociedad civil, de la sociedad organizada dentro de los centros penitenciarios y fuera de los centros penitenciarios. Realmente es preocupante que esta misma agenda dentro de, por ejemplo, en el tema LGBT, es una agenda que no resulta conveniente, resulta un poco lejana y de hecho en el ideario social pareciera que también todos vemos a la cárcel como un lugar muy lejano, ¿no? Y esa misma lejanía que provoca falta de empatía, falta de sensibilidad y por supuesto que refuerza los estereotipos y refuerza el estigma que se tiene sobre las personas privadas de la libertad. Ese otro que no queremos ver y ese otro que en el no me identifico. Y eso poco abona. Entonces, en ese sentido, fortalecer la participación de las organizaciones civiles dentro y fuera de los centros penitenciarios es fundamental para combatir estos estereotipos y prejuicios y abonar a la reinserción. Almas Cautivas, por ejemplo, es una de las muy pocas organizaciones que atienden el tema de las personas LGBTI y sobre todo las personas trans en todo México. O sea, somos un país de 120 millones de habitantes y en todo México somos un grupo de 5 mujeres trans que estamos trabajando esta temática, ¿no? Y si lo trasladamos a Latinoamérica, te puedo decir que también son muy pocas personas. Y sobre todo el tema trans lo está trabajando mujeres trans. Entonces, ahí te da una respuesta que la mayor criminalización y persecución sobre las mujeres trans es aún mayor en contraste con otros grupos, ¿no? Entonces,
Por supuesto que creo yo fundamental la participación de las organizaciones civiles, pero la participación de las organizaciones civiles también incentivando el proyecto y el empoderamiento de las organizaciones civiles. Hoy estamos en México mismo, estamos pasando una situación muy complicada que pareciera un debilitamiento de las mismas organizaciones civiles desde la estructura, ¿no? Y ese es fundamental para combatir que todo lo que mis compañeros ya han mencionado, misma Hilda, todos estos avances que han mencionado en el aspecto legislativo, también ha sido gracias al movimiento organizado en este país. Muchas gracias, Sari. Saskia. Yo quiero rápidamente abonar 6 puntos que considero que son dentro de los miles, porque si algo está olvidado en México es nuestro sistema penitenciario y tienen que haber muchos cambios como los que ya mencionaron todos aquí. El primero es, creo que hay que entender, a mí algo que me pasa mucho en la cárcel, cada que platico con una persona privada de la libertad, es si este modelo de reinserción les funciona. Y creo que hay que volver y hasta atrevernos a cuestionar los 5 ejes que marcan el 18 constitucional. Yo muchas veces pienso, ¿por qué hay un psicólogo para 5,000 personas privadas de la libertad, pero tienes la clase de italiano o de francés adentro de la cárcel, que luego se prioriza por sobre la salud mental, por ejemplo? Cuando muchas personas privadas de la libertad requieren como una base importante la parte de un acompañamiento psicológico. El segundo hablaría también de los cambios en las condiciones de trabajo del personal penitenciario. Es inaudito las condiciones, los sueldos, las pocas herramientas, pocas capacitaciones, todo que tiene nuestro sistema de penitenciario en cuanto al personal que trabaja y que da su vida en esto. Creo que la dignificación del personal penitenciario, guardia y custodia y administrativo es crucial y prioritario para poder empezar a hablar del respeto a los derechos humanos con las personas privadas de la libertad. Yo creo que aquí el acompañamiento voluntario, y muchas veces este tema es como muy delicado porque no es seguir estigmatizando, pero entender que las instituciones de reinserción social, tanto para adolescentes en conflicto con la ley como para adultos en proceso de reinserción, es crucial. No podemos darles una patada en el momento que terminan su condena o en el momento en el que obtienen un beneficio en la puerta de la cárcel y pretender que van a lograr ese proceso de reinserción. Tenemos que cambiar el modelo y acompañar el proceso de reinserción, obviamente de manera voluntaria, pero fortalecer mucho las instituciones de reinserción, así como la sociedad civil, para realmente lograr y garantizar los derechos y lograr una reinserción social. Cuarto, hay que entender la reclusión con un tema de perspectiva de género. Yo creo que algo de lo que se ha tocado mucho hoy son los grupos vulnerables. Están en constante cambio. La cárcel es el reflejo de la sociedad, como bien lo hemos dicho. Por ejemplo, el aumento de la criminalidad femenina ahorita cuestiona los protocolos y cuestiona la reclusión con perspectiva de género. El tema de la comunidad trans adentro de la cárcel cuestiona el tema si una mujer trans debe estar en un penal hombre y mujer. Es algo que hace 40 años se hablaba, hoy es importante que se hable y el sistema tiene que ir cambiando y tiene que ir abriendo las puertas para que se generen esas condiciones con grupos vulnerables especialmente. Y creo que es importantísimo la implementación absoluta, como bien lo dijo Octavio, de la justicia restaurativa. Los países con más en materia de sistema penitenciario y procesos penales de paz son los que han implementado la justicia restaurativa como uno de los ejes más importantes. Y por último, hablaría también de la transversalidad intersecretarial, como ya lo marca la Ley de Ejecución Penal, y la corresponsabilidad social, como bien lo dijo Ari, en cuanto a el sistema penitenciario. Tenemos que dejar de ver el sistema penitenciario como un eje aislado. Alguna vez escuché a una conferencista, y con esto cierro, es nuestro sistema penitenciario, son nuestras personas privadas de la libertad, no el sistema penitenciario, no las personas privadas de la libertad. Y creo que eso va a empezar a moldear un camino mucho más claro hacia un sistema que respete los derechos humanos. Muchas gracias, Saskia. Pues aquí estoy anotando todas las propuestas. Vamos a pasar a una ronda de conclusiones para que ustedes den como sus comentarios de conclusión.
Y le invito a las personas del público que si tienen alguna pregunta, este es el momento para que lo pongan en el chat, porque luego de la ronda de conclusiones por parte de los panelistas, vamos a hacer algunas preguntas a quienes nos acompañan para que puedan contestar. Entonces vamos a pasar a una ronda de conclusiones. Si quieres empezamos contigo, Hilda, un mensaje de conclusión y luego nos vamos con las demás. Bueno, pues agradecer nuevamente este intercambio que hemos tenido y no olvidar específicamente que la vida de Nelson Mandela estuvo enfocada en el trabajo por la no discriminación. Entonces, eso tendríamos que verlo como ese gran legado que tenemos para observarlo desde todos los ámbitos donde cada una y uno de nosotros colaboramos, tendría que ser uno de los ejes fundamentales en el que centráramos el trabajo. El poder analizar el ejercicio de los distintos derechos previamente a la luz de que existan condiciones que permitan de manera igualitaria ejercerlos, me parece que va siendo un avance fundamental el poder colocar todas las personas en la misma línea, en el mismo punto de arranque para ejercer los derechos. Entonces, sí, en todos los aspectos de nuestra función, la función pública, el trabajo con organizaciones y todo, considerar como uno de los ejes fundamentales, la no discriminación. Muchas gracias, Hilda. Octavio, ¿quisieras dar un comentario de conclusión? Sí, creo que esta conmemoración también es importante tener, o sea, no se puede escapar para un evento de esta naturaleza, tener presente el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Un contexto de pandemia en el que pues, las personas privadas de la libertad son de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Esto ante riesgos de contagios masivos, como ya se ha visto, se ha empezado a ver en ciertas prisiones, y bueno, el riesgo de que esto se vaya prolongando en el tiempo, ¿no? En este sentido, creo que es importante pues retomar, tener más presente que nunca las reglas Mandela para abordar esta coyuntura. Y empezaría por un tema que es el de transparentar información, ¿no? Creo que es indispensable que los sistemas penitenciarios puedan efectivamente transparentar, ¿no? Y dar a conocer en qué prisiones comienza a haber problemas de contagios y que esto se esté reportando periódicamente pues tanto a la CNDH, ¿no? Como al resto de la sociedad. Me parece que eso es fundamental porque eso es evidentemente una primera medida de protección para las propias personas privadas de la libertad, pero también para la comunidad, las comunidades fuera de prisión, ¿no? También, bueno, pues aquí obviamente destacar también y hacer un llamado a las y los operadores a retomar, ¿no? Los estándares especiales de Naciones Unidas, ¿no? Las UNAP especiales sobre COVID-19, y que es un trabajo de varias agencias de Naciones Unidas lideradas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y que, bueno, provee herramientas para que las prisiones combatan y aborden esta grave situación, ¿no? que nos está aquejando. Y bueno, finalmente, pues también no se puede dejar de mencionar el seguir impulsando la despresurización de prisiones y la liberación de personas privadas de la libertad, ¿no? Creo que debe haber un trabajo auténtico, ¿no? Como comenzó a haber, desgraciadamente se fue deteniendo con el paso de las semanas, pero retomar ese trabajo de liberación de personas, ¿no? A través de los mecanismos ya contemplados también en la Ley Nacional de Ejecución Penal, para poder garantizar así los derechos a la salud y la integridad de las personas privadas de la libertad, ¿no? Y pues muchas gracias. Gracias, Octavio. Sofía. Sí, gracias, Ana. Pues yo concluiría con que
seguir con este tipo de reflexiones y seguir proponiendo, ¿no? Cómo hacer efectivas estas reglas Mandela, o sea, seguir preguntándonos cómo es que las prisiones impactan a las personas en prisión de diferentes formas, quienes tienen condiciones como discapacidad. Me parece fundamental pues recordar y seguir tratando de implementar estos programas desde la sociedad civil para sensibilizar, ¿no? Para sensibilizar tanto y colaborar con las instituciones en la cuestión de capacitación, de sensibilización, y pues no olvidar, ¿no? O sea, creo que tenemos una deuda con las personas en prisión. Muchas gracias, Sofía. Saskia. Pues agradecer a todas las personas que se han conectado, a todos los panelistas, compañeros, compañeras. Creo que es momento que, como bien Sofía lo está diciendo, que cuestionemos para qué sirve la cárcel. Es momento que cuestionemos y dejemos de entender la justicia en México como un tema individualista. Pareciera que México está tan lastimado por la ola de violencia que con que yo esté bien, con que mi familia esté bien, con que mi caso se resuelva, con que yo, todo lo demás no me importa. Tenemos que empezar a pensar de manera colectiva y dejar de pensar de manera individualista. Tenemos que integrar el sistema penitenciario como el eje clave hoy por hoy de nuestro sistema de seguridad en México. Si vamos a construir la paz, cuáles son los ejes que nos llevan a la construcción de paz y darnos cuenta que lo que estamos haciendo hoy por hoy no está ni cerca a la construcción de paz. Tenemos un sistema penitenciario y penal basado en la venganza y eso hace a un lado cada vez más a nuestros derechos humanos y a los tratados que sabemos que funcionan como las reglas de Nelson Mandela. Entonces, para quienes nos están escuchando, quienes están metidos en el sistema de justicia de manera activa, que cuestionen todos los días si lo que están haciendo, si cómo estamos abonando suma a esta construcción de paz o si estamos siendo parte y cómplices en este fracaso de sistema de justicia que tenemos en el país, ¿no? Gracias, Saskia. Ari, ¿quisieras dar un comentario de conclusión? Pues yo voy concluyendo en el sentido que definitivamente hablar del sistema penitenciario hoy, en año 2020, creo que se ha hablado muchísimo tiempo y llego a la conclusión que no funciona, al menos con el modelo como hoy por hoy lo conocemos. Tenemos un sistema penitenciario que estas tecnologías de poder únicamente a través de la disciplina caen en actos de tortura, violaciones a derechos humanos, en donde no se centra la dignidad, el tratamiento hacia las personas, sino que lo que se encarcela es la pobreza, la diferencia, el color de piel, el género y claro, por supuesto, conductas. Que si bien esas tecnologías de poder cumplen una función de limitar y regular el tránsito, el libre tránsito de una persona, pero que va más allá, como muchas de las organizaciones que estamos aquí, va más allá de nada más administrar la libertad, por decirlo así. Y también es preocupante que hoy por hoy también esta misma mecánica de los sistemas penitenciarios estamos yendo también hacia un cambio de modelo de cárceles privadas, ¿no? Y que también habría que cuestionarlo mucho. Si esto se puede entender como una evolución o todo lo contrario, porque para que sea un negocio o un centro penitenciario necesita gente privada de la libertad. Y eso también tendremos que reflexionar mucho más. En ese sentido, Almas Cautivas, por supuesto que se ha posicionado de siempre como una organización abolicionista. Nosotras creemos en el abolicionismo. Sin embargo, para llegar a ese punto tenemos que hablar de un reformismo. Y el sistema penitenciario hoy actual como está tiene que reformarse, al menos de una manera completamente diferente como hoy está conformado, para privar o administrar las penas que conocemos hoy por hoy. En fin, sería importante mencionar, y con esto cierro, Nelson Mandela en esta conmemoración, él tenía una frase muy clara que nos decía: aquel gobernante que no conozca el estado de las cárceles no conoce el estado de su nación. Y eso es una realidad. Con eso concluyo. Muchas gracias. Oigan, me gustaría hacer una conclusión buenísima de todo lo que están diciendo, pero ya tenemos hasta el momento bastantes preguntas que están muy interesantes. Entonces,
Las voy a leer, voy a ir haciendo una por una. Tenemos 15 minutos, vamos a contestar las que podamos contestar y luego, pero bueno, les voy a dar la pregunta y solamente levante la mano del panel quien quisiera contestar esa pregunta. Les digo, son muchas. Entonces vamos a empezar con la primera, es del doctor Jaime Álvarez Ramos. Pregunta para Sofía. Y para quien usted habló de un tema relevante y que todos los instrumentos internacionales sostienen, que es el tratamiento. No obstante, la exposición de motivos de la ley se pronunció sobre el principio de presunción de normalidad y por tanto se ha generado una confusión en los operadores penitenciarios sobre su principio de intervención. En su opinión, ¿cuál es el lugar del tratamiento en relación al principio de reinserción? Entiendo que respecto a la población privada de la libertad que tiene alguna situación de discapacidad. Sofía. Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, aquí me gustaría pues compartir que precisamente una de las reglas Mandela a mí me parece que justo reflexiona o incluso establece si realmente el tratamiento, o sea, se consideraría como tratamiento que una persona con discapacidad o un tratamiento correcto, si así se quiere llamar, entra a prisión. Una de las reglas dice que la regla 109 menciona que no deberían permanecer en prisión las personas a quienes no se consideren plenamente responsables o a quienes se diagnostique con una discapacidad o enfermedad mental grave, cuyo estado pudiera agravarse en prisión. Entonces, pues creo que precisamente es preguntarnos, como mencionaba hace un rato, si la prisión al final va a tener un impacto y tiene un impacto en todas las personas, pero en las personas con discapacidad, quienes tienen alguna condición de salud mental, impacta mucho, mucho más. Y también, pues, reflexionar, porque creo que en sí, o sea, ya estar en confinamiento, estar en aislamiento muchas veces en las prisiones de México, muchas veces una de las consecuencias son las discapacidades, ¿no? O sea, tener una discapacidad o salir de prisión con una discapacidad psicosocial, una discapacidad mental. Entonces, creo que, o sea, retomar otra vez que se tienen que hacer estos ajustes para desde antes de dar una sanción para saber si esto va, pues, a abonar a que la persona con una discapacidad pueda reinsertarse una vez que esté en prisión. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Sofía. La segunda pregunta, para quien quiera responder, ¿qué papel juegan las artes escénicas o el teatro para la reinserción social? ¿Cuáles son los proyectos que ustedes conocen o buenas prácticas que ustedes conocen en este ámbito cultural? Bueno, si quieres, yo te la contesto. Ay, perdón, dale, si quieres, adelante. No, tú, Ari, tú, y si no, ya asumo algo rápido. Bueno, a ver, me parece que es fundamental cuando hablamos, a ver, Almas Cautivas, por ejemplo, fue trabajando de ensayo y error, ¿no? Empezamos a ver que era importante que las personas privadas de la libertad conocieran sus derechos, que tuvieran, garantizar el acceso a derechos a salud, educación, un lugar digno donde estar, etcétera, etcétera. Sin embargo, la parte lúdica ayuda a tener este equilibrio en las emociones. Es una parte muy importante en donde a través de actividades lúdicas podemos fortalecer otro tipo de configuración, podemos fortalecer, por decir así, el alma, el bienestar emocional. Y un ejemplo claro de ello, yo creo que tenemos, se me olvida el nombre ahorita y de hecho fue reconocido el año pasado por la Comisión de Derechos Humanos, que tiene esta compañía de teatro que se me olvidó el nombre, que hacen exactamente. Sí. Y entonces, como a partir de la música, de exponer, también hay un reconocimiento desde adentro de quién eres. Entonces, creo que por supuesto es súper importante la intervención del artivismo, la intervención del arte dentro de los centros penitenciarios. Gracias, Ari. Sofía, ¿tú quisieras añadir algo más?
Sí, rapidísimo, Ana, solo como para compartirles que desde la experiencia de Documenta en el trabajo con adolescentes hemos identificado que precisamente estas actividades que tienen como una intención o desde la parte artística o cultural es una forma en que los adolescentes pues expresan mucho más, ¿no? A veces si tú llegas con una persona adolescente y pues quieres hacer como este tipo de reflexiones de proyecto de vida o qué herramientas necesitan para cuando salgan, creo que hemos encontrado que desde la parte artística es como lo pueden expresar. También una cuestión como de contención. Desde Documenta también trabajamos con un grupo de familias de personas privadas de la libertad y también hemos identificado que estas actividades artísticas de escritura creativa, de pintar, de tú escribir tu historia como acompañante de una persona privada de la libertad son sumamente significativas. Gracias, Sofía. La tercera pregunta es Carla Escobar. Pregunta, ¿qué trabajo se realiza que ustedes conozcan como buena práctica con el personal de los centros penitenciarios? Y si hay algún tipo de formación que no sea únicamente para el personal de guardia y custodia o policial. Yo creo que, si me ven ahí, en Campeche en algún momento, no fue con guardia y custodia únicamente, pero en Campeche, cuando Renato Sales Heredia estaba de procurador allá, hizo una actividad que me pareció a mí que es brillante. Agarró y bajó 1 millón de pesos de presupuesto, que realmente a nivel estatal no es mucho, y hizo un concurso de uniforme, de logo de la policía. Y se juntaron en grupos y diseñaron su propio logo, y a partir de ese momento se votó por uno. Cuando quedó el ganador, Renato invirtió en parches, en gorras, en las bandas que se ponen los uniformes, uniformó dignamente a la policía y bajó exponencialmente los niveles de corrupción. Y cuando se hizo un estudio de por qué se había bajado los niveles de corrupción, era porque ellos se sentían orgullosos estando bien uniformados, por ejemplo, y llegaban a su casa y sus hijos les decían papá, ¿no? Y se ponían la gorra de policía, yo cuando sea grande quiero ser como tú, ¿no? Porque llegaban dignamente vestidos. Entonces, algo tan sencillo como la dignificación laboral, por ejemplo, dentro de la guardia y la custodia, especialmente dentro de la cárcel. Tú no puedes pretender que una persona que no reciba apoyo de salud mental, que no reciba sueldos dignos, que no reciba las prestaciones necesarias, o que sea uno en contra de 200, por ejemplo, y que haga físicamente imposible su trabajo, pueda tener una actitud positiva o no entre en este sistema de corrupción. Entonces creo que hay que... esa es una práctica que me parece muy buena, y creo que hay que generar también actividades donde yo no sé qué tanto policía, lo vimos en el experimento que hizo, no recuerdo qué universidad, de los policías Stanford, el estudio de Stanford, y cómo esta dualidad del bueno y el malo no funciona. Entonces, cómo también podemos empezar a integrar y que la gente, y especialmente la guardia y custodia, trabaje desde un lugar mucho más humanitario con las personas privadas de la libertad y no desde este lugar de abuso y poder absoluto, ¿no? Muchísimas gracias, Saskia. Vamos de Ari Calzada. ¿Hay algún documento o libro que nos recomienden para informarnos más de este tema? ¿Algo que ustedes recomienden, además de las reglas Nelson Mandela como tal? Bueno, yo les puedo recomendar el modelo de estándares avanzados de Naciones Unidas contra el sistema penitenciario y también el cuadernillo que tenemos de los UNAPS también para COVID-19, y tenemos material de la UNODC específicamente sobre el tema. Quienes quieran material como sobre el tema específico, si quieren déjennos sus correos y nosotros les hacemos llegar de la oficina el material que tenemos específico. Y no sé si los panelistas quisieran recomendar algo en específico, además del material que nosotras podamos compartir. Bueno, sobre el tema, por ejemplo, exclusivamente de personas trans,
Recientemente, Almas Cautivas, junto con Cuerpo en Libertad y algunas otras organizaciones, realizamos un informe muy interesante que les recomiendo mucho leerlo. Está en la página de Almas Cautivas sobre las mujeres trans privadas de la libertad. Creo que es fundamental desde una perspectiva de género cómo entender lo que vive, lo que se transita y cuáles serían como las medidas idóneas en cuestión a mujeres trans privadas de la libertad. Muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Es de la doctora Carmen Yolanda. ¿Podrían por favor compartir las diapositivas vía correo electrónico? Sí, igual quienes quieran las presentaciones o algo se las hacemos llegar. Sí, un comentario de Griselda Jacobo Santa Cruz. Me gustaría participar comentando que en relación a la pregunta 3, es decir, a la que trabajamos sobre las propuestas, la sociedad tiene una participación importante, ya que las personas en situación de privación de la libertad vienen del núcleo social y tendrán que volver al mismo, por lo que es importante hacer conciencia. En cuanto a la participación de las instituciones, es necesario hacerlos que participen con una conciencia de empatía a fin de que ofrezcan programas que puedan ser aplicados y que respondan a la necesidad de que esta parte de la sociedad privada de libertad, que en cualquier documento extendido por las instituciones no refiera a que se extienda a una persona privada de la libertad. Creo que este comentario viene muy de acuerdo con las conclusiones que se sacaron en el panel. Muchísimas gracias, Griselda. Sí, la participación de la sociedad civil y de las familias en los procesos de reinserción es fundamental para que también se eliminen los estigmas y la discriminación. Entonces, bueno, seguimos con otra pregunta. Víctor Manuel Vázquez, ¿cuál es el papel que deben tener las familias y círculos sociales de las personas privadas de la libertad en el proceso de reinserción? ¿Qué casos han visto ustedes o de qué manera han visto ustedes que han funcionado procesos de reinserción cuando se involucra las familias y la sociedad civil mucho en como decía Sari con tu conclusión? ¿Alguno de los panelistas que quiera ampliar este tema? ¿Sofía? Sí, gracias, Ana. Pues a mí me gustaría, pues, justo hablar que la prisión atraviesa a las familias, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Hay un impacto en las familias, tanto económico como emocional, como de salud mental. Entonces, y creo que también es una cuestión de género, ¿no? Siempre vemos en las filas afuera de los reclusorios que son las mujeres quienes asumen pues como hasta cierto punto esta carga de cuidado y de acompañamiento a las personas en prisión. Y me gustaría hablar un poco sobre pues que existen estos grupos de familiares, ¿no? Que entre ellos se comparten, por ejemplo, desde el Caifamen Documenta, se comparten cómo meter peticiones administrativas, hay un acompañamiento y digamos que pues hay una empatía, ¿no? Entre familiares de personas privadas de la libertad. Y solo sumar que en el proyecto que implementamos en Saltillo con adolescentes y con familiares fue sumamente significativo trabajar en paralelo con las familias, ¿no? Identificamos que normalmente las organizaciones o no hay tantas organizaciones que trabajen con familiares y que es sumamente importante porque pues también viven todo un proceso de tener a su familiar en prisión. Entonces, pues yo diría que es importante incluirles en los programas, incluirles en los proyectos y eso, darles también un acompañamiento muy cercano. Muchísimas gracias, Sofía. A Luis, invitado, dice para Ari, Sofía y Saskia, ¿cómo puede ponerse él en contacto con ustedes, que es el director del Centro Penitenciario de Jerez en Zacatecas? Voy a poner mis datos acá, pero los pongo en el chat, mi correo y el de Reinserta. Y bueno, feliz de colaborar. Igual, también ahorita les pongo yo también mis datos y bueno, que de todos modos nos pueden buscar en las redes como Almas Cautivas y salen absolutamente todos los datos. Solamente me gustaría comentar algo que decía Sofía importante en la pregunta de las familias y como un aspecto contrarrestante de lo que decía. En el tema LGBT
pues no resulta importante porque desafortunadamente las personas LGBT llegan a los centros penitenciarios sin familias. Tendríamos que considerar el concepto de familias mucho más amplio. En el caso de las personas LGBTI, muchas veces se crea familia dentro del centro penitenciario, o muchas veces la familia son las amistades o es la pareja que se queda afuera. La familia consanguínea tal cual no llega. Desde que llega la persona LGBT ya llega sin familia, sin redes. Entonces, a veces pensar en el concepto de familia, yo colocaría ampliarlo. Es súper importante involucrar, pero ampliar el concepto de familia, no solamente vista desde una manera sanguínea, ¿no? Claro. Sofía, sí, no, a mí me parece bien importante, sobre todo porque hemos hablado mucho del tema de interseccionalidad, del tema de enfoque como especializado frente a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad y cómo, bueno, en las conclusiones van a tener acceso a la grabación de este webinar también, al streaming. Entonces, creo que en las conclusiones que se dieron están súper importantes como retomar estos temas. Nosotros las vamos a recopilar. No sé, Sofía, si quieras dar el contacto o si lo quieras escribir también para que se puedan poner en contacto contigo, porque muchos de los comentarios que estamos recibiendo en el chat, no solamente de Zacatecas, sino de otros centros penitenciarios, también tienen interés en ponerse en contacto con ustedes. Entonces, no sé, Sofía, si quieras decir algo. Sí, claro que sí. Ya les escribí en el chat mi correo y igual está en la página que creo que se pueden meter. También hay varias publicaciones, ¿no? A quien les interesa el tema de discapacidad, que fue algo que mencioné bastante. Por ejemplo, tenemos un protocolo de atención a personas con discapacidad, algunos apuntes para hablar de discapacidad y derechos que creo que podrían abonar a esto. Pero sí, ahí está mi correo y cualquier cosa, estoy atenta. Vale. Tenemos varias preguntas pendientes, pero las estamos anotando y se las vamos a mandar por correo electrónico. Igual, todas las personas que están pidiendo el material también se los vamos a enviar. Quisiera agradecer a Octavio, a Ari, a Saskia, a Sofía, a Hilda, que ya se tuvo que retirar, por acompañarnos en este día, por darnos tan buenas ideas que nosotros... también que la compartieron con el público, pero también desde la oficina tomamos sus propuestas un poco para encauzar ciertas cosas que es parte de nuestro trabajo. Y pues nada, agradecerles y también agradecerles a quienes participaron. Sigan en contacto con nosotros, ya tienen nuestros correos electrónicos, tienen el correo de la oficina, y vamos a cerrar con la primicia del video que hemos nosotros preparado sobre amigos y amigas de Nelson Mandela. Entonces, pues lo vamos a presentar, pero en principio, pues muchas gracias a nuestros panelistas y a quienes están del otro lado también. Muchísimas gracias. Tuvimos mucha participación, más de 170 personas estuvieron en este webinar. La participación fue desde personal que trabaja en centros penitenciarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Es fundamental el trabajo que ustedes hacen, personas de sociedad civil también, academia, gente de organizaciones también de agencias de Naciones Unidas y público en general. Entonces, les agradezco mucho a los panelistas por habernos acompañado. Tuvimos una gran convocatoria y también les agradezco el interés por parte de quienes se registraron en este webinar. Vamos a concluir con el video y pues muchísimas gracias. Mandela fue presidente, Mandela fue prisionero político y la inspiración de toda una generación. Su legado es reconocido en las reglas Nelson Mandela. Las reglas Mandela han comprobado su eficacia al convertirse en una herramienta eficaz en muchos de los penales en el mundo, y por supuesto México no es la excepción. Porque en la medida en que se respetan los derechos humanos, podemos lograr mejores avances en el proceso de la sanción penal. Se refiere a garantizar los derechos a la salud en igualdad de condiciones que al exterior, y habla de una responsabilidad del Estado que incluye no solo la responsabilidad del sistema penitenciario, sino de la Secretaría de Salud. Que ninguna persona enfrente ninguna violencia y discriminación a partir de su orientación sexual e identidad de género es parte fundamental de nuestra lucha.
es de vital importancia tener información inmediata sobre cuál es la situación jurídica y física de nuestro familiar detenido o encarcelado para la prevención de la tortura, mediante el cual han podido adquirir herramientas y generar capacidades que les permitan prepararse para encarar los retos de la vida en libertad y mantenerse económicamente alejadas de la delincuencia. Y reducir la reincidencia a través de los procesos de reinserción que inician desde el periodo de la privación de la libertad, siempre haciendo hincapié que las y los reclusos continúan formando parte de la sociedad. Y UNODC ha desarrollado el modelo UNAPS, que tiene como piedra angular las reglas Nelson Mandela. Sobre estas se construyeron los 91 estándares que componen el modelo. Además de eso, lo que busca es asistir a los sistemas penitenciarios para que puedan cumplir las reglas Nelson Mandela en su totalidad. Únete a nuestra campaña Reinserción sin exclusión. Pues muchísimas gracias. Este video lo van a poder ver en redes sociales. Es la primicia, como les decía, lo van a poder ver. Y pues únanse a nuestra campaña de reinserción sin exclusión. Muchísimas gracias, bonito día a todos y a todas, y pues nos estamos viendo pronto. Hasta luego.